Muy buenas tardes, tengan todos los participantes. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos mucho la participación de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán por permitirnos llegar con el tema productos agroquímicos y el ambiente, el cual estará a cargo del conferencista Julio Roberto Ruano. Él es asesor en regulaciones internacionales de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro. Es ingeniero químico, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por 18 años ha trabajado en temas relacionados en regulaciones e industria de agroquímicos y cuenta con una amplia experiencia en implementación, desarrollo y dirección de programas educativos en buenas prácticas agrícolas. Es reconocido como pionero en la implementación de camas biológicas en Guatemala y por su experiencia en desarrollo y control de calidad, negociación y especificaciones de plaguicidas. Desde el 2008 es el coordinador del subcomité Códex de Plaguicidas y la Mesa Técnica Nacional de Límites Máximos de Residuos, participando en diferentes foros nacionales e internacionales. Voy a agradecer nuevamente a todos ustedes que si tuvieran alguna duda en cuanto a la presentación, podamos desarrollarla por medio del chat general y al finalizar la disertación del licenciado Ruano, vamos a dar lectura a todas las preguntas que pudieron haber surgido. Estimado Julio, el tiempo es tuyo. Julio, ¿puedes activar tu audio? Sí, aló Luis, ¿me escuchas? Es que no podía activar el micrófono. Listo, estamos bien, Julio. Adelante, gracias. Ok, muchísimas gracias Luis. Muy buenas tardes a todos jóvenes. Bienvenidos a esta charla de Gremiagro. Ya Luis tuvo el bien de presentarme. Mi nombre, como él lo dijo, mi nombre es Julio Ruano. Yo soy licenciado en química. Desde hace muchos años me dedico a la parte de agroquímicos y la parte agrícola que tiene que ver con toda la parte de mi profesión, que es la química. El día de hoy vamos a ver un tema que consideramos bastante importante y es cómo se relacionan los productos agroquímicos con el ambiente y básicamente tratar de explicarles lo que la industria que investiga y desarrolla los agroquímicos a nivel mundial y todas las casas comercializadoras hace todos los ensayos y todos los análisis, etcétera, que se hacen para lograr que los agroquímicos al final, si son utilizados correctamente, no lleguen a provocar absolutamente ningún daño al ambiente en general. Este es el contenido que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a hablar en primer lugar del por qué la agricultura es tan importante a nivel mundial y al ser la agricultura tan importante a nivel mundial, por qué los productos agroquímicos también lo son. Y por eso vamos a hablar un poco sobre cómo está la población actualmente, cómo ha ido aumentando, cuáles son factores con respecto a la alimentación que tienen que ver con eso. Posteriormente vamos a pasar ya a la parte central de la charla, que es básicamente todo lo que se hace para asegurarnos de que los productos agroquímicos puedan lograr ser sostenibles y no causar daños o riesgos al medio ambiente. Y la tercera parte vamos a hablar un poquito sobre los programas ambientales que Gremiagro voluntariamente pues lleva a cabo en Guatemala. Vamos a comenzar hablando entonces cómo está el mundo actualmente y la importancia de producir alimentos. La agricultura definitivamente siempre va a ser importante porque somos nosotros y son ustedes que están estudiando y que van a llegar a ser técnicos o productores agrícolas los encargados de mantener al mundo alimentado.
a nivel mundial el hambre siempre ha sido un problema. Se agrava a veces por situaciones políticas, por guerras o por lo que sea, pero generalmente siempre existe un problema de hambre a nivel mundial y desnutrición. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, indica que aproximadamente mueren cada día 8.500 niños al día por desnutrición, por falta de alimentos, porque el alimento no le llega. Esto supone que un niño muere cada 5 segundos. Desde que comenzamos a hablar ahorita, ya por lo menos unos 20, 30 niños ya murieron a nivel mundial por desnutrición. Es un problema serio y grave. Como les decía, no solo es por cuestiones políticas y todo, sino que también es necesario que la producción de alimentos siga aumentando para poder mantener a todo el mundo con una alimentación básica por lo menos. La población mundial ha ido creciendo tremendamente los últimos años. En 1990, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud también, de las Naciones Unidas. En 1990 éramos 5.300 millones en el mundo. Actualmente estamos alrededor de unos 7.900, casi 8.000 millones de personas a nivel mundial. Y se calcula que para el 2050 estaremos llegando a los 9.700 millones de personas. Es decir, la población mundial cada día va en aumento. Va a llegar un momento definitivamente en que esto se va a tener que equilibrar. Ya hay países donde ya hay menos niños por familia, etcétera, y eso, la tasa de natalidad en muchísimos países ya está, en algunos hasta negativo, como en algunos países de Europa. Pero todos los países que somos subdesarrollados o estamos en vías de desarrollo, poseemos todavía tasas de natalidad muy altas. Y mientras eso no baje, la población va a seguir creciendo. Va a llegar un momentito, como les decía, que se va a estabilizar, pero va a ser más o menos como en el 2100. Todavía falta mucho para eso. Mientras tanto, la población sigue creciendo día con día, mes con mes, año con año. Y cada día somos más. Otra parte de que la población ha ido en aumento a nivel mundial, el otro problema que existe, que no es un problema, sino que se aúna a lo anterior, es que la esperanza de vida también ha crecido muchísimo. La esperanza de vida es, bueno, ¿cuántos años se calcula que una persona promedio va a vivir en un país? Aquí tengo 3 datos para que los veamos y que se den cuenta de ello. En la parte izquierda, que está acá, es la esperanza de vida de Guatemala. Si se dan cuenta, en los años 1960, la esperanza de vida en Guatemala era de 45 años. Esa esperanza ha ido creciendo conforme a los años y actualmente la esperanza de vida para un guatemalteco anda como en el 72 a 73 años. Es decir, no solo somos más, sino que vivimos más. China, que es el país con mayor población a nivel mundial. Aquí también ustedes se pueden dar cuenta, en 1950 la esperanza de vida de un chino andaba alrededor de los 40 años. Actualmente, en el 2020, anda como en 75 años la esperanza de vida en China. Y abajo está la esperanza de vida, por ejemplo, en España, que es un país europeo. En 1910 tenían 40 años de esperanza de vida, luego eso bajó casi a 30 años. Esto fue por una pandemia que hubo allá, la pandemia de la gripe española, famosa, ¿verdad? Ahí bajó muchísimo la población porque fue una pandemia tremenda, muchísimo más grande que la que tenemos ahora. Y luego comenzó a subir la expectativa de vida. Actualmente la expectativa de vida en Europa anda alrededor de unos 85 años que viven las personas en promedio en Europa. Si se dan cuenta, no solo somos más, sino que vivimos más tiempo, ¿ya? Y el otro factor es el factor económico. Aquí hay 4 países en los cuales el ingreso per cápita de
la población o de cada habitante se ha ido incrementando con respecto a los años. Aquí en Guatemala también eso ha pasado, tal vez en menor grado, pero en todos los países del mundo eso también se ha visto. Por ejemplo, Estados Unidos, pues de 1993 al 2020, el ingreso per cápita o el ingreso per cápita en dólares por persona aumentó en un 105%, en Europa un 106%. Pero si ustedes ven los dos países de abajo, que son los países de mayor población mundial, es dramático. Es decir, en China el ingreso per cápita aumentó un 350% y en la India aumentó un 380%. Cuando una persona gana más, lo primero que hace es alimentarse mejor. La alimentación diaria para los niños y para su familia es de lo primero que se ve en que se aumenta o se invierte la plata que están ganando un poco más. Todo esto, de este incremento del ingreso per cápita que ha habido a nivel mundial en todos los países, ha hecho que la demanda de cultivos mínimo ha crecido más de un 30% a nivel mundial. Es decir, cada vez necesitamos más alimentos. Aparte de eso, hay algo interesante, porque cuando una persona gana más, no solo de ella comienza a comer carne. Antes posiblemente no comía carne, ahora comienza a comer 1, 2, 3 veces por semana carne o más. Pero para consumir carne, ya sea pollo, cerdo o vaca, a estos también hay que alimentarlos y se alimentan también de productos agrícolas, ya sean granos, soya, maíz, etcétera, o el pasto en el campo, que todo es un producto agrícola. Si yo me como 1 kilo de carne de pollo, significa que ese pollo consumió 2 kilos de cereales o de concentrado o de lo que se le haya dado. Si yo me como 1 kilo de carne de cerdo, significa que este cerdo comió 3 kilogramos de granos. Y la vaca, si yo me como 1 kilo de carne de vaca, significa que la vaca tuvo que haber comido 7 kilogramos, ya sea de pasto o de concentrado o lo que le han dado de comer. Es decir, no solo hay más población, la gente gana más y al ganar más, consume más alimento. Según la FAO, se calcula que para abastecer a la población en el año 2050, que ya nos falta poco, donde vamos a ver aproximadamente 9,000 millones de personas, toda la población agrícola a nivel mundial tiene que aumentar por lo menos en un 70%. Y en los países en desarrollo, que es donde más gente están haciendo, hay más niños, hay más jóvenes, etcétera, se calcula que se tiene que aumentar la producción agrícola para el año 2050 casi en el 100% más. Ahora, ¿cómo aumentar esa producción agrícola? Porque hay algunos factores que también son complicados. Y uno de los factores es que la población aumenta, hay más plata, etcétera, pero la tierra cultivable prácticamente sigue siendo la misma o menor. Este es un gráfico también de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, de la FAO básicamente, donde se indica la cantidad de tierra cultivable de hectáreas por persona durante los últimos años. Por lo menos aquí está de 1965 más o menos al 2015. Si se dan cuenta, la cantidad de tierras en vez no aumenta, al contrario, disminuye. ¿Por qué disminuye? Pues al haber más población, las ciudades son más grandes, hay más vías de comunicación, más carreteras, hay más fábricas, etcétera. Entonces, hay mucha tierra que antes era cultivable y que ahora ya tiene otros usos que no son agrícolas. Entonces, la tierra cultivable normalmente se ha ido viendo disminuida. Y lo importante es que tampoco podemos traspasar fronteras y destruir todos los bosques y comenzar a sembrar, porque eso llegaría a la destrucción completa del mundo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita entonces? Necesitamos definitivamente cultivar más en la misma cantidad de área. Y esto se ha ido dando de acuerdo a las tecnologías agrícolas que han ido
surgiendo a lo largo de los años. Aquí hay un ejemplo que me gusta ponerlo. Esto lo dio un señor, el señor Diouf, en la Cumbre Mundial de Alimentos hace muchos años, y él más o menos indicaba que en 1850, con las técnicas agrícolas de esos años, en una misma cantidad de área, ¿ya? Indicaba que 4 agricultores podían obtener alimento para sus familias y que además les sobraba un poco para alimentar a una persona más. Ya en 1900 comenzó a cambiar la situación, ya ahí comenzaron, por ejemplo, comenzó a usarse el cardo bordelés para cuestiones de hongos, el azufre y algunos piritoides en ese tiempo, nicotina y otros productos que ya no se usan ahora para controlar insectos. Pero para 1900, en la misma área, un agricultor ya podía alimentarse él, su familia, y además le sobraba producto para alimentar más o menos a 4 personas más. Eso ha ido creciendo, ¿verdad? A partir de 1970 se pegó un salto cuantitativo. Ya un agricultor en la misma área que estábamos hablando acá, aparte de tener alimento para él, podía llegar ¿cómo se llama?, a generar extra alimento para 72 personas. Hoy, ese mismo agricultor en esa misma área ya puede llegar a alimentar a más de 155 personas en el mismo área. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en los 70 ocurrió la famosa Revolución Verde. Hubo un mejoramiento de los sistemas de riego, hubo mejoramiento en todos los sistemas de nutrición, hubo un mejoramiento también en las semillas. Ahora hay semillas muy buenas, de alta calidad, más resistentes, de mayor productividad, etcétera. Y también en esa época fue cuando comenzó a existir también muchos de los productos para la protección de enfermedades y de plagas que actualmente conocemos. Entonces, todo eso ha hecho que las producciones se hayan ido muchísimo más altas en la misma área. Actualmente hay nuevas tecnologías que están viniendo, por ejemplo, todo lo que es invernaderos y protección bajo invernadero en clima artificial, etcétera. Ahora hay agricultura de precisión, la utilización de drones, y hay un montón de cosas más, ¿verdad? Las semillas cada vez son mejores. Entonces, lo que nos interesa, en todo caso, es llegar a producir más en una misma área. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una área con baja productividad, por ejemplo, para producir 1 tonelada de maíz, necesitaríamos sembrar todo esto 3 veces o las 3 cuartas partes de esa área con una baja productividad. Y dejaríamos solo 1/4 parte de esa área como hábitat o como parte de ¿cómo se llama?, de conservación. Con una alta productividad, esas 3 toneladas las podemos producir en 1/4 parte del área. Y eso lo que hace es dejar más área verde y no utilizar nuevas áreas para sembrar. Entonces, el reto es producir más en la misma cantidad de área. Y para eso, pues definitivamente son los agroquímicos. Es parte de toda la estructura o de toda la fórmula en sí para poder lograr una productividad alta en una misma área. Si nosotros no usamos agroquímicos, no usamos productos para la nutrición de cultivos y no usamos los productos para la protección de enfermedades y de plagas, lo más seguro es que nuestras producciones se vienen abajo 40-50%. Y eso no es suficiente para abastecer a la población que estamos en crecimiento, definitivamente. Entonces, esa es la importancia en sí, no solo de la agricultura, sino de utilizar las herramientas que la ciencia nos da para lograr producir más en una misma área. Los agroquímicos
son actualmente los productos más estudiados en el mundo y en la humanidad. Por ejemplo, las medicinas son sumamente estudiadas, pero los agroquímicos rebasan en mucho los estudios que se hacen. Si un agroquímico se estudia más. Para que un agroquímico pueda llegar al mercado se tarda aproximadamente entre 8 y 10 años de investigación. Se gastan más de 286 millones de dólares al año, más de 120 ensayos que se hacen a nivel toxicológico, a nivel ambiental, a nivel de eficacia de campo, etcétera. Y de 140,000 moléculas que se comienzan a estudiar, una sola de esas llega al mercado y se comercializa como agroquímico, ¿verdad? Eso está todos los años, hay nuevos agroquímicos en investigación, hay nuevos agroquímicos que salen al mercado y hay mucho producto de vieja generación, por decirlo así, que ha ido saliendo por un montón de factores, sobre todo por factores toxicológicos o factores ambientales, sobre todo de los de la primera generación. Ya por ejemplo, los agroquímicos de los años 50, 60, que eran los organoclorados y después los organofosforados o carbonatos, esos ya han ido saliendo, prácticamente ya no existen en el mercado. Uno o dos poquitos organoclorados, ya no existe ni uno, ¿verdad? Entonces, la ciencia ha ido evolucionando, cambiando, invirtiendo cada vez más con tal de lograr productos eficaces, pero también productos que no generen riesgos ni a la salud del humano ni al medio ambiente. La parte, cuando se desarrolla un agroquímico, se investiga desde el principio la molécula hasta que llega ¿cómo se llama?, a registrarse y a comercializarse, tiene varias facetas. Se estudia, por ejemplo, la parte del ingrediente activo, cómo se sintetiza, cuál es la mejor fórmula de hacer la síntesis. Después también se estudia qué mejor formulación se puede hacer para que le llegue bien al usuario. Se ve toda la parte toxicológica hacia el ser humano y hacia los animales de sangre caliente, de todos los mamíferos. Eso, de ahí se sacan un montón de datos. Y en la parte ambiental, básicamente, se hace toda la toxicidad en todos los organismos que no son objetivos. Básicamente todos los organismos que están en el ambiente o en los campos y que definitivamente contra ellos no se hicieron los insecticidas, todo eso se estudia. Ahí lo vamos a ver ahorita más adelante. Y aparte, también se hacen todos los estudios de metabolismo y de residuos del producto, en plantas, en animales, en suelo, en agua y en aire. En todo eso se hacen todos los estudios que los vamos a ir viendo ahorita poco a poco. ¿Por qué se hacen tantos estudios en los agroquímicos? Yo les comentaba, por ejemplo, un producto medicinal, un producto farmacéutico también es muy estudiado, pero el producto farmacéutico solo tiene o solo llega a un objetivo, llega muy específicamente al ser humano. Uno se toma el medicamento y en uno hace el efecto, ahí se degrada, se metaboliza y después uno ya excreta los metabolitos o lo que sea. Es solo uno. Un agroquímico no es así. Normalmente los agroquímicos se esparcen o se asperjan o se fumigan en campos abiertos. Y cuando uno fumiga ahí, lo ideal sería que el agroquímico o ya sea insecticida, fungicida, herbicida, lo que sea, llegara única y exclusivamente a donde uno quisiera, pues a la plaga y que no se fuera más para allá. Eso no es posible porque uno asperja en el campo y parte de esa aspersión que uno hace o de esa fumigación puede irse a otros compartimientos. Se puede volatilizar un poco, se puede ir hacia el aire por volatilización, ¿verdad? Que hay mucho calor y que algo del producto se volatiliza. Hay producto, por ejemplo, si uno lo echa, pueden caer gotas al suelo, hay parte en el suelo, y en el suelo se puede derivar hacia ríos, hacia lagos, o por lixiviación se puede ir a mantos freáticos. Muchos de los plaguicidas también se aplican en frutos, en hojas, etcétera, que después son cosechadas, y en esto también puede haber algunos residuos, ¿verdad?
producto que se fue por volatilización, luego se condensa, cae la lluvia y pueden volver a caer otra vez al suelo o pueden caer al agua, etcétera, etcétera. Hay mucho a dónde se puede ir, ¿verdad? Y al final, lo que comemos puede en algún momento llevar algún residuo. Y todo esto es lo que se estudia, para que después de que uno haga fumigaciones en cualquier lado, en las dosis correctas y en la forma adecuada, tal como se indican en las instrucciones, a pesar de todo eso, tenemos que estar seguros que nunca le van a hacer ningún daño a la salud de las personas, ya sea el trabajador que está fumigando, las personas que consumimos todos los productos que vienen de campo, y además no le vamos a hacer daño a todos los organismos no objetivos, qué sé yo, abejitas, abejorros, lombrices, peces, aves, etcétera, que también están en el entorno donde uno ha asperjado los productos. Es por eso que se lleva tanto tiempo y cuesta tanta plata investigar y desarrollar un agroquímico. Pero les explicaba, todos los agroquímicos tienen que pasar estas pruebas para poderse comercializar. Todas las pruebas que se le hacen a un agroquímico van por filtros, se puede decir. Comienzan con algunos tipos de pruebas como toxicologías agudas, por ejemplo, y si no pasan de acuerdo a lo que las leyes ahora ¿cómo se llama? Se demanda ahora de cómo sean, el agroquímico ya no se sigue estudiando y se desecha. Si pasa eso, pasan a otra fase que es la toxicología aguda o toxicología crónica. Si pasan, siguen el proceso y luego el último proceso que se sigue es el proceso ambiental, que aquí se hacen todos los estudios ecotoxicológicos, que es los riesgos que pueden haber en organismos no objetivos. Y por último se hacen también todos los estudios de disipación y de movilidad y de riesgo ambiental, que los vamos a ir viendo. Entre los estudios ecotoxicológicos que se hacen para los plaguicidas están los siguientes. Uno es en aves. Ahí todos los estudios estos pues son hechos en laboratorios con especies de animales validadas. Eso significa que son especies que representan, en este caso, a todas las aves. Son aves que son, normalmente las especies son las más, que pueden sufrir más daño, las más susceptibles y que son las más representativas de ese mundo animal para poder hacer los estudios. Eso, ahí todos los estudios se llevan a cabo bajo normativas y directrices internacionales que han sido aprobadas tanto en Estados Unidos como en Europa, que son las que se utilizan. Para aves, normalmente se utilizan dos tipos de codornices, dos especies de codornices y un pato, que son estas que están acá. Y lo que se les evalúa es básicamente la toxicidad oral aguda del producto. Me imagino que todos saben lo que es la toxicidad oral aguda. La toxicidad oral aguda o cualquier toxicidad aguda es lo que indica es la cantidad de producto que me mata un porcentaje de los individuos en prueba en un tiempo determinado. En la toxicidad, por ejemplo, oral aguda, las siglas de ellas se conoce generalmente como DL, y siempre lleva un numerito, que es el 50, DL50. Eso lo que significa es que los animales que se pusieron en estudios, la cantidad de la toxicidad aguda que se da en miligramos por kilogramo de peso del animalito, significa que en el estudio el 50%, la mitad de los individuos que estuvieron ahí se murieron en una sola dosis. La toxicidad aguda oral se hace en una sola dosis y el efecto se ve en 24 horas. Entonces, eso es lo que se utiliza para saber qué tan peligroso en sí es un producto cuando se maneja. Y es de donde provienen las franjas toxicológicas y todo lo demás. En pato se tiene que saber cuál es la toxicidad aguda para las aves, perdón. También se hacen toxicidades de corto plazo,
se hacen toxicidades de largo plazo para ver ahí a los patos se les da de comer, o a las codornices se les da de comer todos los días en su alimento, se les incluye una dosis de plaguicida durante toda su vida y al final se tiene que saber si le hace daño o no. Normalmente ahí se sacan unos parámetros que precisamente garantizan que si los productos se utilizan correctamente, lo que queda de residuos en cualquier lado, en el suelo, en las hojas o en las semillas, y que algún pato le pudiera caer o ir a comer todo eso, en ningún momento le va a hacer ningún riesgo en toda su vida. Eso es básicamente. Y se hacen estudios también hasta de 2 generaciones, es decir, ponen patos a los que se les da de comer todos los días con unas pequeñas dosis de ¿cómo se llama?, de plaguicidas que no tienen que superar lo que se asperja o lo que se utiliza normalmente en campo, y luego se estudian las siguientes 2 generaciones para saber que nunca vamos a tener ningún problema posterior a la producción de patos o de codornices o de cualquier ave que sea. El otro estudio ecotoxicológico se hace es en peces. Ustedes saben, bueno, hay algunos agroquímicos que se utilizan en río, muy pocos, o en mantos de agua, pero la mayoría que se aplican en campo o en invernaderos, donde sea, generalmente por deriva, escorrentía o lixiviación o algo, pueden en algún momento llegar a contaminar fuentes de agua. Entonces, por eso es que también se hacen todos los estudios en peces. Ahí se utilizan 3 tipos de peces: una trucha, el pez dorado y una carpa. En eso se hacen todos los estudios y también se evalúa la toxicidad aguda, la toxicidad crónica que les puede pasar a largo plazo y asegurarse de que nunca van a tener ningún efecto a largo plazo, y efectos de bioacumulación. Significa que los peces nunca pueden llegar a acumular residuos de plaguicidas en forma aumentativa, se puede decir, dentro de su cuerpo. Esos son los estudios que se hacen en los peces. Luego se hacen estudios en invertebrados acuáticos. Básicamente, ahí hay 2 especies que se utilizan. Una es la pulga de agua, la Daphnia magna, que es la más utilizada, y algunas moscas no masticadoras que también se mantienen en la superficie del agua y también se estudian. También se evalúa la toxicidad aguda, la toxicidad crónica, tanto de la Daphnia como de la mosca no masticadora. La otra especie donde se hacen estudios son las abejas. Y básicamente se utiliza la abeja melífera, que es la abeja normal común de producción de miel. También a las abejas se hace estudios de toxicidad oral. Ahí es interesante, a la abeja se le da de tomar en agua azucarada partes del ingrediente activo del plaguicida, del agroquímico, para ver hasta dónde, qué tan tóxico puede ser para la abeja ese producto. También se hacen ensayos de toxicidad, se le coloca encima a la abeja el producto que se está tratando con una solución y se le moja para ver hasta dónde puede ser tóxico o no tóxico, y luego se hacen todos los ensayos de campo. Esto se hace prácticamente para todos los insecticidas, y actualmente en las etiquetas, aquellos productos agroquímicos que tienen algún efecto en las abejas traen un pictograma en la etiqueta que indica que puede llegar a ser, ¿cómo se llama?, nocivo o peligroso para las abejas. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando son tiempos de floración, por ejemplo. Entonces ahí hay que estar seguros de que el agroquímico que se utiliza no tenga ese pictograma. Si no lo tiene, significa que no hay ningún riesgo. Otro de los organismos no objetivos son artrópodos, básicamente lo que se le llama insectos benéficos. Ahí se ven avispas en un ácaro y 2 habitantes del follaje, un habitante del follaje y otro habitante del suelo. Disculpen que no lea los nombres científicos, no soy ingeniero agrónomo, entonces no me los sé muy bien y lo más seguro es que los pronuncie mal, así que mejor ustedes léanlos ahí, porque yo sé que ustedes sí estudian eso.
Pero estos son los tipos de artrópodos o de insectos benéficos que se utilizan para medir que los productos no vayan a causar también daños en ellos cuando son aplicados correctamente en campo. Ahí también se hacen todos los estudios de toxicidad en laboratorio primero y luego se hacen estudios de toxicidad en condiciones simuladas de campo o en el campo propiamente dicho. Bajo condiciones simuladas significa que se hace en un invernadero con condiciones simuladas y ahí se hacen, o si no, se va a campo directamente, y también hay algunos que se hacen ahí dependiendo de los primeros estudios que salieron del laboratorio. Puede ser que después se hagan más estudios en campo. Pero aquí lo importante es demostrar hasta dónde un producto puede o no puede ser riesgoso para los insectos benéficos. Toda esa información la traen todos los productos agroquímicos porque absolutamente todos han sido estudiados en estos aspectos, ¿verdad? También se hacen estudios en lombrices de tierra, y básicamente es la lombriz del compost, la especie que es utilizada para hacer todos los estudios. También se hacen estudios tanto en laboratorio como en campo, y ahí también se determina la toxicidad aguda de la letalidad y el crecimiento de las lombrices, y se hacen estudios subletales, se le llama, es decir, se agrega cantidades de agroquímicos como se está espercando y se observa si las lombrices tienen, ¿cómo se llama?, daños en su crecimiento o en su reproducción, o si sufren algún daño de muerte, etcétera. Eso se hace por 28 días y ahí se sacan los índices que indican que un producto, no importa el agroquímico que sea, porque todos tienen este estudio, que es por la dosis y la cantidad de aplicaciones que se hace. Con esa dosis de aplicaciones que traen las instrucciones de las etiquetas, si nosotros los aplicamos así y correctamente, nunca vamos a hacerle daño a una lombriz. A excepción de que hagan mal aplicaciones, dosifiquen demasiado, hagan más cantidad de aspersiones o qué sé yo. Pero eso es un mal uso y eso es lo que no podemos hacer, ¿verdad? Luego también se hacen estudios en todos los microorganismos del suelo, ¿verdad? Aquí no es que se estudien los microorganismos en sí. Hay dos tipos de microorganismos que lo que se determina es la función que ellos ejercen en el suelo. Uno son los microorganismos nitrificadores y los otros son los organismos transformadores, los microorganismos transformadores del carbono. Ahí en el suelo pues también se hacen a nivel de laboratorio todos los estudios, y lo que se evalúa a largo plazo con una sola exposición, que puede ser de 0, 7, 14 y a los 28 días, lo que se evalúa es la cantidad de nitratos y el efecto potencial en la transformación del carbono que ha tenido ese suelo. No debe cambiar, lo cual significa que todos los microorganismos siguen ahí y siguen viviendo. Esto también se hace para absolutamente todos los agroquímicos, y más especialmente, por ejemplo, para lo que son herbicidas o aquellos productos que se utilizan para nematos y todo, que son asperjados en el suelo directamente. Todos ellos llevan esos estudios y aplicados en la forma correcta, pues nunca van a hacer ningún daño. Esos son los estudios que se hacen en todos los organismos no objetivos, se les llama, y que en algún momento siempre están presentes en campo, ¿verdad? La idea de todos estos estudios es saber que si aplicamos bien un plaguicida o un producto agroquímico, nunca vamos a afectar a ninguna de todas esas especies. Luego se hacen todos los estudios ambientales. Como les decía, el producto agroquímico se asperja y llega a la planta. De la planta se puede ir al aire, del aire se puede movilizar, puede llegar al suelo, del suelo o se retiene o se va por lixiviación o por escorrentía a mantos freáticos, etc. Y todo eso se tiene que estudiar. Mucho o la mayor parte de los agroquímicos quedan en la planta. ¿Qué pasa en la planta? Y también se ven todo el metabolismo que ocurre con ese producto dentro de la planta, cómo se degrada, cómo lo metaboliza y hacia dónde se van los metabolitos, si se hacen daño o no, etcétera.
Para todo esto, pues se utilizan estudios donde se utilizan los productos agroquímicos radiomarcados, normalmente con carbono 14, para poderlos seguir y poderlos detectar adecuadamente, vayan a donde vayan, por decirlo así. Hay 4 estudios que se hacen en los estudios ambientales. Uno son los estudios de degradación, movilidad, disipación y acumulación. Degradación tiene que ver cómo se destruye la molécula. Yo he hecho un producto hoy y tengo que saber cómo se destruye ese producto, qué lo destruye y qué producto, qué subproductos o qué metabolitos dan después de ser destruidos, rotas los enlaces químicos y todo lo demás. El producto se tiene que saber cómo se degrada y el producto se tiene que degradar y se tiene que degradar a un tiempo. Luego se estudia la movilidad. La movilidad significa que si yo aspergé hoy, puede ser que el agroquímico por viento, por volatilización, se vaya al aire. ¿Qué tanto se va y hacia dónde se va? O puede ser que vaya al suelo y necesito saber si en el suelo se queda adherido, ya sea a la parte orgánica o a la parte propiamente del suelo mineral, cómo se degrada en esa parte o si el producto se va lixiviando y puede llegar al manto freático. Y si llega al manto freático, también tengo que saber cómo se mueve en el agua. Eso es lo que se le llama movilidad. La disipación tiene que ver con el valor de vida media que se le llama, ¿ya? Es decir, un agroquímico, un producto agroquímico se asperja, llega a la planta y luego comienza a degradarse, ya sea que se quede en la planta o llegue al suelo, donde sea, y se comienza a degradar en cierto periodo de tiempo. ¿En cuánto tiempo se degrada? Y hasta dónde se degrada, eso es lo que se le llama disipación. Y ese es un dato que todos los agroquímicos lo tienen también. Hay agroquímicos que si uno lo asperge en campo, por ejemplo, a las 24 horas, más del 50%, 60% ya está degradado y puede ser que a los 2 días ya no haya nada. Hay productos que duran un poco más. Eso es importantísimo saberlo porque estos datos después llegan al panfleto que está con los agroquímicos, donde nos indica el periodo de reingreso y el periodo de carencia. Cuando yo asperjo, el agroquímico queda ahí en la planta y quedan residuos. Entonces, en los panfletos siempre traen el dato de que después de haber asperjado, ¿en cuánto tiempo puedo yo volver a ingresar a la plantación para ya no sufrir daños? ¿Ya? Ese se le llama periodo de reingreso. Entonces ahí puede ser que les digan 2 horas, 24 horas, 3 días. Entonces uno sabe que en las siguientes 2 horas o en las 24 o en los 2 días siguientes, uno no puede reingresar al área que había sido tratada. Y el otro periodo que se indica en los panfletos es el periodo de carencia. Eso significa que si yo aspergé hoy y voy a cosechar, el periodo de carencia me indica cuántos días tienen que transcurrir desde que yo aspergé la última vez y voy a cosechar. Por ejemplo, si el periodo de carencia es de 8, significa que yo puedo fumigar hoy, pero no puedo cosechar hasta después de 8 días, ¿ya? Todo eso viene de todos estos estudios y eso, parte de esos estudios vienen plasmados dentro de todas las recomendaciones de la etiqueta y el panfleto. Por eso es tan importante siempre leer la etiqueta, leer el panfleto y conocer cómo actúa el producto. Es decir, no, estos productos son productos de tecnología que ha costado muchísimos años desarrollarlos. Entonces, no podemos venir y utilizarlos mal, como cualquier tecnología, ¿verdad? Y los estudios de acumulación, lo que investigan es ver si un agroquímico que cayó al suelo, que cayó al agua, un sedimento en el agua, por ejemplo, que esté en los ríos, en los lagos, etcétera, no se va a acumular ahí mucho tiempo. Ya los agroquímicos actuales ya no permiten que tengan periodos muy largos de acumulación. Sobre todo después de las experiencias que se tuvieron en los años 60, 70 con todos los productos organoclorados, los cuales sí se acumulaban y no se degradaban en poco tiempo, tardaban muchísimos años, por eso fue que salieron del mercado. Los productos actuales se sabe perfectamente
que se degradan muchísimo más rápido y no se bioacumulan o no se acumulan en sedimentos o en el suelo. Entonces les explicaba, los estudios de degradación se hacen en suelo, se hacen en agua y se hacen en aire. Se tiene, aparte de los que se hacen en la planta en sí, porque también tenemos que saber qué mecanismos de degradación sigue en la planta, como también en los humanos, por ejemplo. Todo eso también se hace. Pero los estudios de degradación en suelo se hacen tanto ¿cómo se llama? Como degradación aeróbica como anaeróbica. Anaeróbica es porque hay mucho suelo y mucho agroquímico que se puede llegar a utilizar en suelos anegados, como por ejemplo el arroz, ¿verdad? Entonces también se hacen esos dos tipos de estudio, o en lugares donde llueve tanto se tiene que saber también, aunque haya mucha acumulación de agua en los suelos, qué tanto se degrada el plaguicida en el suelo. Y se hacen estudios de fotólisis, porque la fotólisis es parte importante de la degradación de un plaguicida, ¿verdad? Normalmente los plaguicidas en suelo o en agua se degradan ya sea abióticamente o bióticamente. Abióticamente significa que se degradan por cuestiones químicas o fisicoquímicas, pH, mineralización, etcétera, etcétera. Y bióticas porque los microorganismos son la fuente principal de degradación de la mayor parte de los plaguicidas, tanto en suelo como en agua. Entonces, todos esos estudios se tienen que saber y saber que el plaguicida se degrada muy rápidamente en esos compartimentos, ¿verdad? En agua, pues se hacen estudios de hidrólisis, que son la hidrólisis de lo que más degrada los plaguicidas en el agua, de fotólisis, que es la luz también ayuda a una degradación, y por biodegradación, sobre todo en los sedimentos del agua. Y en el aire normalmente la forma de degradación es por fotólisis, es decir, por luz ultravioleta generalmente, o la luz solar degrada los plaguicidas directamente. La movilidad se hace tanto en aire, ahí se hacen estudios de degradación y de movilidad con sistemas de flujo de aire, ¿ya? Se tiene que saber si llega por evaporación, lo que sea, producto al aire, se tiene que saber hacia dónde se va y en qué tantos tiempos se puede degradar estando en el aire. Se hacen todos los estudios de movilidad en el suelo. Ahí se obtienen dos coeficientes importantes. Uno es el coeficiente de partición en el suelo y el otro es el coeficiente de partición en la porción orgánica del suelo. Si ustedes saben, el suelo no solamente tiene el puro suelo, sino también tiene mucha parte orgánica dentro de él y un montón de espacios que es donde está el aire y el agua también en el suelo. Se tiene que saber, y por cuestiones de movilidad, si un plaguicida llega al suelo, ¿qué tanto lo absorbe o lo puede absorber la parte inorgánica del suelo, por decirlo así? ¿Y qué tanto lo puede absorber la parte orgánica del suelo? Absorbido por estos dos, el plaguicida ya no se mueve, por lo tanto, ya no tiene mucha lixiviación, ya no se van mantos freáticos ni por escorrentía. Eso es importante porque ahí es donde se produce la mayor parte de la degradación de los plaguicidas, como les decía, ya sea por medios bióticos o abióticos, ¿verdad? Por ejemplo, un caso, un herbicida, el paraquat, por ejemplo. El paraquat tiene un coeficiente de partición en el suelo muy alto. Significa que el paraquat, cuando cae al suelo, lo absorbe la parte arcillosa del suelo y no lo suelta. Y ahí el paraquat se degrada por medios físico-químicos, la mayoría, ¿ya? pH, mineralización y otros, y algunos microorganismos que también lo degradan. Pero el paraquat no es un producto por eso, porque es muy fuertemente absorbido por la parte arcillosa, perdón, del suelo. Ahí se absorbe, ahí se degrada y no se va para ningún lado, lo cual lo hace muy seguro porque no sigue contaminando otro montón de lados. Esos datos se conocen también de absolutamente todos los plaguicidas, ¿verdad? Y se requiere plaguicidas que realmente puedan fijarse en los primeros centímetros del suelo para que se puedan degradar ahí naturalmente y en poco tiempo y no tengan movilidad y no contaminen mucho más. Todo eso pues también se hacen miles de pruebas. Una de las pruebas que se hacen con todos los agroquímicos son las pruebas de lixiviación. Esto significa
que si nosotros echamos agua, asperjamos en la parte superior de un suelo, donde está el cultivo, producto normalmente pues tiene que caer en los cultivos donde estamos tratando, a excepción que sean herbicidas o que estemos tratando nemátodos, por ejemplo. Pero si cae al suelo o tiene contacto con el suelo, tenemos que saber si el producto viaja hacia abajo por lixiviación, a eso se le llama, en el agua, y al final puede llegar a contaminar, ¿ya? La mayor parte de los agroquímicos se degradan y se absorben, por decirlo así, o desorben en los primeros centímetros del suelo y ahí se degradan por completo, ya sea por medio abiótico o biótico, ¿verdad? Algunos podrán ir más para allá. Una de las pruebas que se hace con todos los plaguicidas se llama lixiviación o se hacen lisímetros, que no es más que una columna de suelo, como lo ven aquí, ya es una especie de columna completa del suelo donde se están haciendo los cultivos y todo, un suelo normal en el cual se cultiva arriba y en la parte de abajo se recoge todo el agua que llegó por lixiviación acá y luego se hacen todos los análisis, junto con un análisis de lo que llega encima de la superficie. Aquí la idea es que al final, en la parte que obtenemos al final del lisímetro, no haya ya agroquímicos y que todos hayan sido degradados completamente en su viaje, por decirlo así, de aquí para abajo. Generalmente es en los primeros centímetros. La fotografía de abajo es una fotografía de un lisímetro, que estos pues son hechos a nivel laboratorio prácticamente en campos experimentales de las empresas donde hacen las investigaciones de los plaguicidas. Como les decía, todos los agroquímicos pasan por esto y esto es lo que indica, los datos que indican es qué tanto puede llegar a lixiviarse o no un agroquímico. Y ahí uno lo puede tener y dependiendo de eso también pueden ser las, ¿cómo se llama? Las indicaciones para usar el agroquímico. Todos estos datos, al final, todo lo que hemos estado viendo, al final, perdón, solo vamos a ver el último, que es la disipación. La disipación, como les decía, es la degradación con respecto al tiempo, ¿ya? Se hace en suelo y se hacen las plantas y los estudios de acumulación que también se hacen en suelo duran 5 años, ¿verdad? Esos son estudios a largo plazo. Los de disipación no, ahí lo que se obtiene en los estudios de disipación es lo que se le llama la vida media o DT. Normalmente la DT siempre lleva un número subíndice que significa los días de la vida media de ese producto. Por ejemplo, yo tengo un producto X y me indica que la DT 50 es 3, significa que después de ser sido aplicado, el 50% de ese plaguicida se destruyó en 3 días. Todos los plaguicidas también traen esa información. De aquí se derivan, por ejemplo, en campo, también los periodos de carencia y los límites máximos de residuos, para saber que todos los productos al consumidor le van a llegar sin ningún problema. Como les decía, toda esta información, más todos los estudios toxicológicos que se hacen en animales mamíferos de sangre caliente, toda esa información al final se condensa en la información que llega en la etiqueta y en el panfleto. Lo que dice ahí está basado en toda esta cantidad tan grande de estudios de investigación de durante muchos años, que lo que al final indica es que si yo agarro un producto agroquímico y lo uso conforme a lo que dice la etiqueta y el panfleto, lo utilizo para la plaga que es correcta, en el cultivo que es correcto y que me lo indica, hago la dosis correcta, no aplico más de lo que él me indica, no hago más aplicaciones de lo que me indica, etcétera, etcétera. Todo esto conlleva a que nunca va a causar ningún riesgo ni al ambiente ni a todos los organismos que están alrededor y que no son objetivos. Y tampoco va a hacer daño a, ¿cómo se llama?, al humano
Y vamos a saber que cualquier residuo que llegue en el alimento va a estar abajo de los límites máximos de residuo, que eso significa que aunque nosotros comamos todos los días, durante toda nuestra vida, cierta cantidad de ese residuo, nunca nos va a hacer daño. Todo eso ya está normado y todo eso proviene de todos estos estudios que se hacen. Aquí, al final, lo más importante para los que vamos a aplicar o tenemos que llevar el conocimiento a otras personas, a agricultores o a quienes aplican, lo más importante es que siempre se tienen que seguir todas las recomendaciones que se indican en la etiqueta y siempre se deben utilizar buenas prácticas agrícolas para no causar riesgos ni a la salud ni al ambiente. Eso es importante. Como les decía en un principio, todos los productos agroquímicos son productos de tecnología. Y como cualquier otro producto de tecnología, si lo usamos mal, vamos a causar daño, ¿verdad? Un carro lindo, es una tecnología preciosa, nos lleva de un lado para otro, pero si nos echamos los tragos o andamos a mucha velocidad y lo usamos mal, lo más seguro es que sí causemos riesgo, no solo contra nosotros, sino contra otros más, ¿verdad? Si todos los productos son así, ¿verdad? Los agroquímicos utilizados correctamente en la forma adecuada, no vamos a causar daños. Y el abuso de ellos, eso sí, pero eso ya va a depender de nosotros, no del producto. Bien, eso es básicamente toda la parte de estudios toxicológicos que tienen que ver con el ambiente y con la producción de agroquímicos, de alimentos. Aparte de eso, les quería platicar un poco de 3 programas que Gremiagro, la gremial de proveedores de insumos agrícolas, nosotros llevamos o desarrollamos en Guatemala, tratando también de colaborar en la minimización de riesgos ambientales. Estos programas son las camas biológicas, el programa Campo Limpio y el programa Haz tu parte. Las camas biológicas, hay una charla sobre camas biológicas que precisamente la da Luis, ¿verdad? Ahí él da todo lo concerniente a las camas biológicas, cómo funcionan, cómo se hacen, etcétera, etcétera. Pero las camas biológicas son unas estructuras muy sencillas, fáciles de hacer, muy cómodas, que se utilizan en campo precisamente para que haya un solo lugar donde se hagan las mezclas de los productos agroquímicos, ¿verdad? ¿Y por qué ahí? Porque cuando uno hace las mezclas y lava los equipos, es el lugar puntual donde puede existir contaminación de agroquímicos al suelo. Uno hace la mezcla, se le derrama un poquito, las gotas caen al suelo y eso va concentrado, y eso en algún momento sí puede causar algún tipo de contaminación. Cuando uno fumiga en campo, que el producto ya va diluido y va asperjado en toda la superficie, todos los estudios que vimos anteriormente significa no va a haber ningún problema. Pero si tenemos derrames puntuales o lavamos el equipo aquí, ahí, si las cantidades son mayores, podemos llegar a tener un poco de contaminación en el suelo, que el suelo no va a ser capaz completamente de degradarlo. Para eso se usan las camas biológicas, es un sistema muy sencillo, es un tipo de filtro microbiológico muy fácil de hacer, cualquier agricultor lo puede hacer, cualquier persona que tiene fincas o implantación lo puede hacer, y es un sistema eficaz y efectivo para evitar contaminación al nivel freático. El otro programa es el programa Campo Limpio. Es un programa que básicamente lo que se trata es de lograr una solución a todo el manejo de los envases vacíos de productos agroquímicos, que después de ser usado el producto, pues hay que ver qué se hace con ese envase, ¿verdad? Básicamente tiene que ver con la salud y seguridad y la disminución de la contaminación por desechos plásticos, sobre todo de agroquímicos, en el campo. Para eso, pues se tiene que hacer el triple lavado. Creo que todos conocen lo que es el triple lavado, y si no lo conocen, se los voy a explicar muy sencillamente. Cuando uno
está haciendo sus mezclas en la cama biológica y va a aplicar producto y utilizó lo último que es de producto para la última mezcla y el envase se vació, antes de ir a fumigar y antes de tirar el envase, lo que hay que hacer es el triple lavado. Y eso significa que uno tiene que echar un cuarto de la capacidad del envase con agua, se tapa, se agita muy bien, ¿verdad? Y luego esa agua se agrega a la bomba de fumigar. Eso se hace 3 veces. Ya con las 3 veces que lo hicimos, los estudios que se han hecho, hay muchos estudios, significa que más del 99.99% del plaguicida que pudo haber contenido el envase se elimina, con lo cual nos queda un envase prácticamente limpio y prácticamente sin contaminación. Después de ese triple lavado, ya ese envase se le hace un agujero para que no se vuelva a reutilizar y después ya se entrega a un centro de acopio, un minicentro de acopio, para que el programa Campo Limpio después los va recogiendo y ya se los lleve a su destino final correcto. Este programa es una alianza entre Gremiagro y Agrequima. Agrequima es quien lo administra y nosotros pues estamos en alianza con ellos para poder brindar este programa en Guatemala, que por cierto les comento es uno de los mejores programas a nivel mundial. Y el otro programa es Haz tu parte. Esto Gremiagro lo lleva, perdón, Gremiagro lo lleva a cabo o lo ejecuta conjuntamente con Cowaplast, que es el sector nacional de plásticos en Guatemala, y ahí se trabaja con mucho docente a nivel de toda la República y con los niños que están a cargo de esos docentes. Y básicamente el programa es en sembrar conciencia en todo el mundo que tenemos que hacer nuestra parte para tratar de que no haya más contaminación con el plástico. A los niños lo que se les dice es que tienen que llevarle el mensaje a sus papás que son agricultores y el niño que en algún momento va a llegar a ser agricultor más adelante, tiene que llevar el mensaje de que los productos agroquímicos al terminarse se hace el triple lavado, se abre un agujero y después se desecha en el programa ambiental Limpiemos nuestros Campo Limpio, perdón, que así es como se llama. Hay mucha gente que pregunta, pero el triple lavado es muy difícil de que lo hagan. No, no es así. Y sobre todo con pequeño agricultor se hace muy fácil y es que es una práctica común en casi todas las cosas, en todas las casas, perdón. Yo estoy seguro que ustedes lo han hecho. Y yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando uno está en el baño y usa shampoo, cuando ya se terminó el shampoo, les aseguro que todos lo que hacemos es echarle un poco de agua todavía al frasco, agitarlo para quitarle todo el shampoo que tenía adentro. Ese es el triple lavado. Lo mismo que hacen las señoras, por ejemplo, con los desinfectantes. Se terminó y todavía le echan agua al envase, lo agitan y terminan de sacar el desinfectante. Ese es el triple lavado, ¿verdad? Es asegurarse de que el envase al final no quede contaminación y pueda ser desechado en una forma correcta y adecuada. Hay una charla también, como les decía, que tiene que ver con lo de las camas biológicas y con este programa de Campo Limpio que la da Luis, me imagino que más adelante, o no sé si ustedes ya la recibieron o la van a estar recibiendo más adelante. Bien, eso es lo que tenía por entregarles el día de hoy. Espero que algo hayamos aprendido y algo nuevo hayamos aprendido con esta charla. Mi nombre, como les digo nuevamente, es Julio Ruano. Aquí tienen mi mail, mi dirección de mail. Con mucho gusto, cualquiera que quiera hacerme preguntas o preguntarme lo que quiera, estamos a las órdenes. Si me llegan, yo normalmente siempre contesto, así que muchísimas gracias por su atención. Ahí estamos a las órdenes. Luis, te paso la batuta. Muchas gracias, Julio. Excelente presentación. La verdad es que con esta charla queda demostrado, estimados participantes y alumnos de la Escuela de Formación Agrícola, que el sector agroquímico está comprometido con la agricultura, está comprometido con el ambiente. Y en esta ponencia que bien nos ha traído el licenciado Ruano, pues
nos ha dado temas muy importantes en algunas tecnologías y algunas pruebas científicas en cuanto a el desarrollo y el tiempo que lleva la implementación de los productos agroquímicos. Entonces, en base a ello, hay algunas preguntas, Julio, vamos a darles lectura. Vamos a ver. Buenas tardes, saludos Alex Cho. En el riesgo de organismos no objetivos, ¿tendrá alguna extensión de área específica para saber si el agroquímico es tóxico para ciertas especies? Vamos a ver, sí, los agroquímicos traen indicado si puede llegar a tener cierto riesgo para algunas especies. Eso ustedes lo pueden ver en la etiqueta, ¿verdad? Ahí dice si el agroquímico tiene cierto riesgo para crustáceos, por ejemplo, o tiene cierto riesgo para peces, ahí trae el símbolo en la etiqueta. O si tiene cierto riesgo para abejas, también lo trae ahí, o para aves, también ahí lo trae. El área no importa porque uno fumiga o hace aspersiones en áreas, ya sea pequeñas o grandes, y entonces esos riesgos, si en algún momento existen no importando el área donde uno va a fumigar. En esos casos, pues uno tiene que tener las precauciones correctas y adecuadas para poderlos usar. Por ejemplo, lo que yo les decía, si tiene cierto riesgo para abejas, por ejemplo, no deberíamos de usar ese producto específico para plantaciones que tienen floración o gran floración. Ahí no los debemos usar porque seguro que van a haber abejas en el cultivo. Entonces ahí utilizar otro que no tenga ese riesgo. No sé si con eso puedo contestar la pregunta. Bueno, sí, claro que sí, quedó bastante explicada. Básicamente eso es a lo que iba, Julio. Vamos a ver. Aquí hay otra, vamos a dar paso a encontrarla. González Manuel te pregunta, ¿el agua que llega a tener contacto con los agroquímicos, ya sea por el lavado de la bomba de fumigar u otros, puede en algún momento volver a reutilizarse? Depende para qué. Esa agua yo la puedo reutilizar para nuevas fumigaciones, eso sí, ¿verdad? Pero no la puedo reutilizar si vamos a después a tratar de clorarla y llevarla a un sistema de agua pura, eso sí definitivamente no. Por eso les decía yo que cuando, si por ejemplo después de hacer una fumigación, pues uno está asperjando y todavía quedó en la bomba un poco de producto diluido del que estábamos asperjando, ese no hay que tirarlo en la tierra ni hay que tirarlo en la cama biológica. Lo ideal de eso es repasar algunas áreas y asperjar nuevamente o asperjar los límites del cultivo y gastarse la aspersión en el campo. Cuando uno ya llega a la cama biológica, lo ideal es que la bomba no lleve a nada de producto y ahí solo se haga ese lavado. Ese lavado sí, lo que hay que hacer es en la cama biológica para que cualquier residuo que pudiera contener todavía esa agua pueda ser degradado dentro de la cama biológica y llegar al nivel freático sin ninguna contaminación. Pero reutilizar esa agua para otros fines definitivamente no se puede. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, aquí hay una pregunta un tanto interesante. ¿El tener que utilizar agroquímicos aumenta el efecto invernadero? ¿No sería mejor utilizar abonos orgánicos para reducir esos efectos? Gracias, Wilmer. Yo creo que el efecto invernadero por el uso de nutrientes o de plaguicidas es mínimo lo que puede afectar, ¿verdad? Y realmente no estamos afectando en nada. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del bromuro de metilo, por ejemplo, que antes se utilizaba mucho en campo para desinfección de suelos, ya fue prohibido porque se demostró que sí, el bromuro de metilo podía tener algún efecto en la capa de ozono y por eso fue que se prohibió. Pero si nos vamos a las fuentes puntuales científicas, por ejemplo, en ese caso, la mayor cantidad de bromuro de metilo que se produce a nivel mundial
es por las quemas de los árboles, por las rosas y por las algas en el mar que producen el bromuro de metilo, que es 10.000, 15.000 veces más grande que lo que se podía producir por la aplicación agrícola. Entonces, a veces no es tan grave el problema y es mayor lo que lo hacen ver. Yo sí siento que el cambio climático por el uso de productos bien utilizados en campo, ni por nutrición ni por protección, va a causar problemas en el efecto invernadero, definitivamente. Ahí hay otro montón de causas más y muchísimo más grandes también. Excelente, Julio, muchas gracias. Benjamín te pregunta, buenas tardes, ¿qué pasa con los residuos de los ingredientes que se utilizan en la fumigación, ya que son altamente tóxicos? Creo que eso ya lo expliqué, por eso es que se hacen todos los estudios de movilidad, degradación y todo lo demás. Si usted está en campo, está aplicando productos y lo está haciendo conforme a las buenas prácticas y conforme a lo que indica la etiqueta del panfleto, todos esos estudios, todos esos desde residuos se van a degradar en el campo en un tiempo determinado y nunca van a causar absolutamente ningún daño después, no importa si son muy tóxicos o poco tóxicos. Es importante también indicar que cualquier producto puede causar daño, no importa si es muchísimo más tóxico que otro, cual todos pueden causar daño. Entonces, lo importante precisamente para eso son todos esos estudios, es que siempre los usemos correctamente. Si los usamos así, nunca van a haber problemas, ¿verdad? Muchas gracias, Julio. Axel Tut hace una pregunta, mira, en cuanto a los plaguicidas en general, pero él se refiere a que si también los estudios que has mencionado aplica para insecticidas orgánicos. Él especifica en un cultivo que es el chile o cebolla, el chile o la cebolla. Ok, vamos a ser claros también en esto. Como les decía, deben hacerse para todos. No porque un producto tiene la clasificación de orgánico o, por ejemplo, un producto que sea un extracto vegetal, significa que no sea malo. Puede ser muy malo. La planta, por ejemplo, si lo hago de un extracto vegetal, la planta es una productora de químicos, ¿ya? Y tiene un montón de compuestos. Si yo hago un extracto de esa planta, tengo que estar seguro de que dentro del extracto tampoco voy a tener productos que me pueden causar daños a largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, el NIM, el famoso NIM, se determinó que el extracto propiamente de la planta sin purificación y sin nada podía causar daños carcinogénicos. Y por eso es que ya el puro extracto que se hacía antes en forma manual o lo que sea, ya no es recomendado, porque sí tiene efectos. Cualquier producto que sea químico, no importando de dónde venga, puede ser nocivo dependiendo de la dosis y dependiendo de la exposición. Todos los productos orgánicos, que se les conoce como orgánicos, ¿verdad? Que se usan en la certificación orgánica, prácticamente deberían tener absolutamente todos estos estudios también, ¿verdad? No importa la fuente, porque pueden ser peligrosos también. Excelente, Julio. Es un grupo bien dinámico, te cuento. Tenemos bastantes consultas. Hay algunas, pues bastante interesantes. Y te quiero adelantar una, y esto va enfocada a la cama biológica como tal. Porque Jaime Cook te pregunta, ¿qué tratamiento es el adecuado para disminuir la contaminación del manto freático a consecuencia de regar el agua después del triple lavado? Ok, vamos a ver, el triple lavado, yo les expliqué, estando en la cama, ustedes van a fumigar, tienen su bomba de fumigación, ahí agregan el producto que van a usar y le echan agua a la bomba. El triple lavado, el agua de ese triple lavado va dentro de la bomba de fumigación. Y luego, todo ese producto es el que asperjan en la plantación. Al asperjarlo en la plantación, ¿ya?
el poquito producto que en algún momento pudiera caer al suelo es degradado casi inmediatamente o en muy poco tiempo en los primeros centímetros del suelo. Ahí se degrada generalmente, no generalmente, siempre se degrada ahí normalmente y nunca va a contaminar el manto freático. ¿Cómo pueden tener contaminación desde manto freático? Si ustedes vienen, agarran un producto y lo tiran directamente al suelo, ahí sí, porque están usando demasiada cantidad, pues, pero ese es un mal uso, es un uso abusivo, exagerado y mal hecho. Si lo hacemos correctamente, nunca vamos a tener contaminación del manto freático, y menos del agua del triple lavado, porque eso va entre la bomba y eso se fumiga después en el campo. Excelente, Julio. Yo creo que ahí ya estamos cumpliendo con todas las expectativas. Ah, y hay una última, con referencia al cultivo de la cebolla y el chile. Aquí ya la ponen un poquito más amplia. Axel Estuardo era con relación a que si en el caso de los cultivos hortícolas, cuando son utilizados como insecticidas, ¿sabes, Julio, si en alguna oportunidad han pasado por algún tipo de estudio del impacto que pueda tener? Mira, ese es un problema porque hay mucho producto que son extractos botánicos, como el chile, por ejemplo, que lo extraen y que muchos de esos a veces no tienen toda esta cantidad de estudios. Y eso, si no tienen todos estos estudios, no podría decir yo si realmente pueden causar algún efecto o no. Esos extractos y todos los productos botánicos, de acuerdo a las normativas que ya están en Europa, en Estados Unidos, deben de tener el mínimo de estudios para demostrar que no van a producir efectos negativos también, ¿verdad? Ahora, si yo estoy y se me ocurrió que un chile que yo tenía en la casa puede ser bueno, hago el extracto y con eso fumigo y no tengo estudios, no sé si va a causar daños o no. Por muy natural que sea, ¿verdad? Puede ser que cause daños. Buenísima respuesta, buenísima respuesta. Y aclarada mi duda, y te agradece mucho, Axel. Bueno, pues muchas gracias, Julio. Con esto pues estamos concluyendo. No sé si querés darles alguna mención a los estudiantes. Pues no, solo me imagino, Luis, que ellos van a recibir otras charlas también, alguna de las suyas. Es correcto, sí, Ah, tenemos va, seis temas de capacitación con ellos. Acá continuamos. excelente. Entonces, no, solo decirles, miren, recíbanlas todas, todas traen buenas cosas, vamos a aprender mucho y lo importante de todo esto es que todos estos conocimientos les ayude a mejorarse profesionalmente y que posteriormente ustedes puedan ser personas que lleven el conocimiento a que los productos son buenos, pero se tienen que usar correctamente. Eso sería básicamente, gracias vos. Muchas gracias, Julio, por tu exposición, una exposición bastante bonita. En cuanto a nuestros temas de capacitación, déjenme contarles que les invito a que podamos ingresar a www.gremiagro.com para que puedan ahí verificar la grabación de cada uno de los temas que tenemos. Así puedan ustedes volver a vivir pues lo que se mencionó en su momento, ¿verdad? Muchas veces cuando pedimos la información no sabemos hasta dónde poder interpretar y pues se les invita a que puedan ingresar a nuestra página y poder ahí descargar los videos que ya tenemos de algunas otras capacitaciones que hemos realizado. Así es que seguimos agradeciendo a las autoridades de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán por darnos esta apertura. Sean ustedes pues bienvenidos siempre y pues comentarles que son los primeros a nivel nacional en poder recibir este tipo de capacitaciones. De parte de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, les deseamos una feliz tarde y un fin de semana. Hasta pronto.